Hola, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy les traigo 15 datos de Shen Qinkyu o Shen Yuan. Este video es un especial por su cumpleaños, así que espero les guste y va a tener spoilers. Sin más que decir, comencemos. Como ya sabrán, Shen Qinkyu es el protagonista de esta novela, y en el anterior video les hablé un poquito de él, pero lo volveré a decir aquí. Originalmente era un nerd de novelas web del siglo XXI, llamado Shen Yuan, que murió atragantándose con un bollo, y transmigró al cuerpo de Shen Qinkyu, el villano de la novela a la cual maldecía momentos antes de su muerte. Orgulloso camino del demonio inmortal, y desde que llega a ese mundo, él cambia poco a poco la historia para no tener el mismo destino que el verdadero Shen. Como fan moderno de las novelas web, los mayores activos de Shen Qinkyu fueron su profundo conocimiento del entorno de la novela Orgulloso Camino del Demonio Inmortal, junto con su familiaridad con los tropos comunes en las historias de Xianxia. Xianxia está compuesto de los caracteres chinos Xian, ser celestial o inmortal, y Xia, caballero, vigilante o héroe. Literalmente significa héroes inmortales. Gracias a estos conocimientos que Shen Yuan tenía de la novela, se le hizo fácil tomar el papel del verdadero Shen Qinkyu. El significado de su nombre se compone por Shen, que significa líquido, Qinkyu, otoño despejado, y Yuan, que significa muro. Su cumpleaños es el 21 de septiembre. Mide 184 centímetros. Sus alias son Shizun, que significa maestro, Yueshi Huanghua, que significa pepino incomparable, y hermano pepino. Este último es por Shang Qinghua. Su ocupación en la novela como Shen Qinkyu es ser el señor del pico Qinjing, y sus afiliaciones son en la secta de la montaña Kankyok. Su arma se llama Xueya. Entre los parientes de Shen que se conocen está su hermana menor, dos hermanos mayores y Luo Binghe, que es su esposo. Luo Binghe no fue su primer beso, ya que en su otra vida hubo chicas que lo besaron. El cuerpo original de Shen Yuan fue descrito por él mismo como delgado, y su rostro era el de un niño bonito desanimado, sentado esperando morir. Aprobó el examen de la Universidad de Beijing, una de las universidades de investigación más importantes del mundo, ubicada en Beijing, China. Ahora vamos a hablar de su apariencia. En la novela, Shen Qinkyu es descrito como un hombre particularmente elegante y guapo, con cabello y ojos negros. A medida que se ha cultivado con éxito hasta la formación del núcleo medio, Shen Qinkyu conservó un rostro juvenil descrito como hermoso por Shen Yuan. Se le ve comúnmente vistiendo túnicas verdes acordes a su posición y sosteniendo un abanico que usaba para ocultar su expresión. Shen Yuan reconoció que usar el abanico es solo una forma de ser pretencioso, pero continúa usando uno incluso después de que murió y resucitó en otro cuerpo. A diferencia del aire frío y arrogante que emana el Shen Qinkyu original, se ha observado que el temperamento de Shen Qinkyu posterior a la transmigración es extremadamente suave y cálido, con un manierismo impecable. Después pasaremos a su personalidad. Shen Qinkyu es un hombre extremadamente elegante con aire erudito. Puede parecer algo distante y frío, pero se deslizaría de la persona inmortal distante a un hombre más cálido y cariñoso hacia sus discípulos. Este trato más amable fue tan diferente del original que convirtió el pico Qinjing en un lugar más pacífico. Shen Qinkyu también posee una cara delgada, que se avergüenza fácilmente y se niega a hacer gestos afectuosos para no manchar su buen nombre. Es muy consciente de sus elecciones de palabras y su manierismo, que en su mayoría se trasladan del Shen Qinkyu original. Seguía estrictamente el código de decoro y se enojaría si lo obligaran a desviarse. Y sin embargo, en contraste con el aura refinada que trató de proyectar, la mayoría de los pensamientos de Shen Qinkyu durante la historia consisten en que se asustó por varios desarrollos de la trama y comentó sarcásticamente la situación. Tiene un diálogo interno que consiste en críticas dirigidas al mundo y maldiciones al autor.
Esta parte de su personalidad es especialmente obvia en torno a Shang Qinghua, deslizándose hacia su personalidad original, al reprender al autor por escribir los ridículos puntos de la trama con los que ahora tienen que lidiar. Shen Yuan comenzó su transmigración mientras miraba a través de los lentes de un lector donde todo lo que sucedía era meramente desarrollos de la trama, y las personas no eran más que personajes. A medida que su carácter se desarrolló, comenzó a darse cuenta de que las personas que lo rodeaban eran personas reales, y las trataba como tales en lugar de meras caricaturas. Y por último, pasaremos a su historia. Shen Yuan era el tercer hijo de su rica familia china que pasaba sus días holgazaneando. Tenía 2 hermanos mayores que se encargaban del negocio familiar y una hermana pequeña a la que consentía, lo que le daba mucho tiempo libre y dinero para derrochar en internet. Shen Yuan pasaba la mayor parte del tiempo leyendo novelas web, en particular un famoso semental erótico con el título de Orgulloso Camino del Demonio Inmortal, de avión disparado hacia el cielo. Era realmente un apasionado de la trama y la construcción del mundo, pero lo odiaba por malgastar todo su potencial en favor del desarrollo de la trama barato y material pornográfico. Esto lo llevó a seguir fielmente la historia, pero a criticarla con análisis profundo y minuciosos, convirtiéndose en un antifan, tan conocido que incluso el propio autor reconoció su manejo en internet. Cuando su novela favorita llegaba a su fin, Shen Yuan estaba tan indignado por el final que murió a causa de incidentes relacionados con la comida mientras maldecía la novela. Esto activó el misterioso sistema que lo transportó al mundo de El Orgulloso Camino del Demonio Inmortal como Shen Qingqiu. Hay un dato curioso que vi en una página donde dice que debido a las leyes de censura de China, la versión web novel original de Scummy System está bloqueada y eliminada. Sin embargo, hay traducciones que existen del texto original, donde Shen Yuan se describió a sí mismo como postrado en cama a la mitad de su vida, por una enfermedad terminal no especificada, y también como nunca haber atraído a una chica soltera en 20 años. Entonces ahí mismo dice que China tiene un problema con los productos alimenticios contaminados, por lo que es más probable que una persona con mala salud muera por comer ramen de fideos en una taza contaminada que una persona sana.